Gloria a Dios, alabado sea Jesús. Libro de San Mateo, capítulo 1, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Genealogía de Jesucristo. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Gloria a Dios. La Biblia nos habla de la descendencia de nuestro amado Señor Jesucristo. ¿De dónde viene la genealogía? ¿Cómo viene Dios el Padre guardando cada generación? ¿Cómo Dios el Padre viene cumpliendo su promesa, cumpliendo su propósito con cada uno de estos hombres? Alabado sea Jesús. Primero comienza con Abraham. Dice la Biblia, Abraham estaba preocupado. Abraham quería tener un hijo. No podía Sarai, su esposa, tener hijo. Abraham quería alguien que heredara todas las cosas que Dios le había dado en esta vida. Él estaba preocupado. Él deseaba tener un hijo heredero, pero su esposa Sarai no podía. Pero esto no solo era un deseo de Abraham de tener un hijo para tener cosas en esta tierra, para que guardara las cosas terrenales. No, había un propósito en el cual de esa descendencia iba a llegar hasta el nacimiento de nuestro amado Señor Jesucristo. No es que Abraham lo hubiese pensado. Abraham quizás estaba pensando: ¿a quién le voy a dejar mis bienes? ¿A quién le voy a dejar todo lo que Dios me ha dado? Quizás Abraham estaba pensando de esa manera, pero Dios en el cielo tenía y tiene un plan. Alabado sea el Rey. Y Dios no se equivoca. Dice la Biblia que Abraham estaba preocupado. Abraham deseaba tener un hijo, anhelaba tener un hijo. Sarai era estéril. Alabado sea Jesús. Pero ¿qué sucedió? Abraham sintió que ya era viejo. Su esposa ya era como de 100 años. Ellos pensaron y dijeron: Jehová quizás nos ha olvidado. Ya no vamos a poder tener un heredero. Pero Dios estaba probando el corazón de Abraham, porque Dios tenía una descendencia, tenía que levantar a alguien, no para que le guardara las cosas terrenales, porque ese linaje sería precioso. Ese linaje vendría a traer hombres de Dios como Jacob, vendría a traer hombres de Dios como Isaac, vendría a traer hombres de Dios como José, quien resaltó y Dios lo hizo resaltar para la gloria de su nombre. Alabado sea el Rey. Esa descendencia no solo era porque Abraham estuviera preocupado por tener un heredero de las cosas terrenales. No, para Dios era el deseo y el anhelo que de ese linaje, desde esa semilla, desde esas personas viniera, desde esos linajes viniera preparándose el linaje hasta el día en que Jesús, el Hijo de Dios, iba a nacer en Belén de Judá. Gloria a Dios. Y comienza con Abraham. Pero Abraham pensó que no iba a tener un heredero. Se apresuró. Abraham tenía una esclava llamada Agar. Tanto era la preocupación y el deseo de Abraham de querer tener un heredero,
Pero él pensaba de las cosas terrenales, pero más Dios había pensado que tendría que tener descendencia, porque de esa descendencia comenzaría un linaje escogido para la honra y la gloria de Dios. Aleluya. Imagínate cómo comenzó esto, desde donde Dios viene guardando esas genealogías, esas generaciones. Dios, desde que nació Abraham, él sabía que no lo iba a dejar abandonado. Él sabía que le iba a dar un heredero, porque en el plan de Dios hay un linaje que iba a descender hasta el tiempo donde Jesús, el Hijo de Dios, tenía que nacer. Gloria a Dios. Del linaje de José, del linaje de Jacob, no Jacob, el hijo de Isaac, no Jacob, sino, dice la Biblia, comenzó con Abraham preocupado, va y se apresura, se pone de acuerdo con Sarai. Tanta era la preocupación, tanto era el deseo, el anhelo de tener un hijo. Se apresuraron, se pusieron de acuerdo que su esclava Agar le diera a luz un hijo. Y así fue. Pero ellos se apresuraron y de ahí nació Ismael. De ahí nacieron los ismaelitas. Pero la promesa del linaje que Dios le quería dar para hacer esa genealogía era de Isaac. Pero Abraham se preocupa, Abraham se aligera, Abraham se apresura y tiene un hijo con la esclava Agar, Ismael. Pero Dios no desampara a Ismael, alabado sea el Rey. De ahí nacieron los ismaelitas, pero Dios le había hecho una promesa a Abraham que le daría un heredero con su esposa Sarai. Y así fue. Nació Isaac. Ya Sarai era de edad avanzada. Ellos pensaron que no iban a poder tener un hijo, pero cuando Dios tiene un propósito, cuando Dios ha marcado una genealogía, cuando Dios ha marcado una generación, se va a cumplir a pesar de que el hombre pueda decir, a pesar de que el hombre comience a dudar, a pesar de que el hombre comience a decir que no se va a cumplir aquello. Cuando Dios ha trazado algo, Dios lo va a cumplir, porque Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios le había dicho a Abraham: Abraham, mira las estrellas, así será tu generación. Así será el linaje, incontable. Será incontable. Y de allí nace Isaac. Dice la Biblia: Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob. Nace Isaac, la promesa. Pero Isaac, de allí, de ese linaje, nace Jacob y Esaú. Pero la Biblia nos habla de Jacob. Jacob, un hombre que peleó la bendición. Un hombre que tuvo que mentir y
robarle la primogenitura a su hermano Esaú, un hombre que él anheló nacer como primogénito. Dice la Biblia que cuando Jacob y Esaú nacieron, Jacob venía agarrado del calcañal de Esaú, porque Jacob desde el vientre de la madre estaban peleando aquella bendición. Jacob, un hombre de Dios, descendiente de Isaac, viene peleando desde el vientre su bendición. La Biblia nos manda a que nosotros nos esforcemos y seamos valientes. La Biblia nos manda a través del Espíritu lo que Dios le ha inspirado a los hombres del ayer, a los profetas, a los apóstoles. La Biblia lo declara, que Dios nos habló en otro tiempo por los profetas, pero hoy nos ha hablado por el Hijo. Alabado sea el Rey. Hoy nos ha hablado por el Hijo. Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a esta tierra a entregar su vida por amor a cada uno de nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Qué es Abraham? De Abraham nace Isaac. De Isaac, Jacob. Pero Jacob peleó por la bendición. Jacob tuvo que huir de su hermano Esaú, porque cuando Esaú se dio cuenta que Jacob le había quitado la primogenitura, la bendición, le dijo que cuando muriera su padre, Isaac, entonces él iba a cobrar venganza por lo que Jacob le había quitado la bendición a Esaú. Jacob se va a huir, Jacob se va a huir. Pero Dios no lo desampara, porque del linaje de él tiene que preservarlo. No puede quedar abandonado. Jacob no puede quedar tirado. ¿Por qué? Porque hay una genealogía, hay una generación que está marcada para bendición. Esa generación está marcada para bendición. Alabado sea el Rey. Y a pesar de que el enemigo se metió en la mente y en el corazón de Jacob a vivir y a pensar de esa manera y actuar de esa manera, pero Dios no lo iba a desamparar, pero Dios no lo iba a dejar olvidado, porque de esa descendencia Dios tenía que seguir levantando genealogía para que llegara hasta el tiempo donde Jesús, el Hijo de Dios, iba a nacer de su sierva María y el esposo de María, José. Hasta ahí no podía Dios desampararlos, no, porque esa generación, esa genealogía estaba marcada por Dios. Dios sabía que los tenía que guardar. Dios sabía. Imagínate el anhelo de Dios, el propósito de Dios. Aunque Jacob estaba afligido porque Esaú lo buscaba para quitarle la vida, aunque Jacob se había ido a la casa de Labán, allá estaba siendo estafado por Labán, aunque Labán no lo quería dejar prosperar, aunque Labán le estaba haciendo trampa, pero Dios había marcado la genealogía de Jacob. Dios había marcado la generación de Jacob como herederos, como descendientes, como genealogía, como parentela que tenía que llegar hasta la descendencia de nuestro amado Señor Jesucristo.
Es por eso que vemos que son de bendición, porque cuando cuando Dios ha trazado una genealogía, cuando Dios ha trazado y ha puesto sus ojos en esa generación va a ser bendecida, alabado sea el Rey, porque fue bendecido Jacob, a pesar de lo que había hecho, pero fue a pelear su bendición. La Biblia dice que Jacob peleó con el ángel su bendición. Jacob andaba afligido, a pesar de que era hombre próspero, a pesar de que era hombre que Dios siempre lo prosperaba donde iba, a pesar de que Dios le había multiplicado el ganado, le había multiplicado las ovejas, lo había enriquecido, pero en la vida de Jacob había un tormento. Se acordaba de lo que le había hecho a su hermano Esaú, y sabía Jacob que Esaú también había sido prosperado por Dios y que tenía ejército. Jacob vivía atormentado, Jacob vivía pensativo que el día que se encontrara con su hermano Esaú, ese día él pensaba que iba a morir, pero no. Dios había trazado esa generación, Dios había marcado esa generación, Dios había puesto sus ojos en esa genealogía y nada le iba a pasar malo a Jacob. Aleluya, gloria a Dios. No le podía pasar nada malo, porque la bendición de Dios estaba allí, en esa genealogía. Aleluya. Imagínate la genealogía, las generaciones de hoy en día que han sido marcadas por Dios. El papá fue bendecido con la gloria de Dios, el hijo fue bendecido con la gloria de Dios, fue prosperado, fue enriquecido, alabado sea el Rey. Dios marcó esa genealogía, Dios había trazado una línea, aunque el diablo quisiera meterse y destruir la vida de estos hombres, pero no iba a poder. Imagínate cómo Dios había fijado los ojos desde Abraham, Isaac, Jacob y de allí a los demás. Aleluya, porque de esa descendencia tenía que preservarse. Aunque Satanás quisiera destruirla, no iba a poder, porque cuando Dios ha marcado una generación, cuando Dios ha marcado una familia, cuando Dios ha puesto sus ojos en un linaje, alabado sea el Rey, tienen que nacer pastores, tienen que nacer evangelistas, tienen que nacer cantantes para la honra y la gloria de Dios. Aleluya. Cuando Dios, el enemigo, le quiso quitar la fe a Abraham, pero Dios cumplió su promesa. Aunque Abraham pensó, ya no podemos tener hijos, ya somos mayores de edad, adultos mayores, ya estamos ancianos, ya no podemos, pero para los hombres es imposible, pero más para Dios todo es posible. Aleluya. Lo que para los hombres es imposible, para Dios todo es posible. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Venían marcadas esas generaciones. Dios había trazado esa línea, gloria a Dios, de bendición, de generación, otra generación a otra generación. Alabado sea el Rey, gloria a Dios. Llega hasta Jacob, de Isaac a Jacob, de Jacob a Judá, de Judá a sus hermanos, de Jacob a Judá y de Judá a sus hermanos. Judá engendró a Tamar y Fares y a Sara, Fares a Esrón, Esrón a Arán, Arán engendró a Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró a Rahab
y a vos. Imagínate cuando llegó hasta esta sierva Rahab, porque de Salmón engendró a Rahab, de Rahab Salmón engendró de Rahab a Booz, de Rahab, esta mujer que estaba en una ciudad que pensó que nunca iba a alcanzar fama. Imagínate la fama que esta mujer ha tenido desde que se escribió la Biblia, desde que ella hizo esa bondad de guardarles las vidas a los israelitas que habían llegado a espiar, que habían llegado a ver cómo es que vivían en aquella ciudad que se creía inderribable, aquella ciudad que se creía impenetrable, aquella ciudad que tenía fama, que no podía ser destruida. Pero allí estaba una mujer que Dios la iba a tomar como sierva, y de ese linaje te iba a nacer alguien de las genealogías que Dios había trazado. Quizás esta mujer había pensado: nunca seré alguien importante, nunca seré alguien que dé a luz a alguien para la gloria y la honra de Dios. Pero ¿qué sucedió? La Biblia dice que de Rahab nació Booz, un siervo de Dios, un siervo humilde, un hombre de Dios, lleno de la presencia de Dios, un hombre de Dios que estaba para agradar a Dios. Y que Dios permitió que esta mujer, imagínate cómo es Dios y su misericordia, cómo viene el linaje. De Salmón engendró a Rahab. Salmón engendró de Rahab a Booz, y Booz engendró de Ruth a Obed. De Rahab, aquella mujer que nadie daba nada por ella, que tenía un estilo de vida que cualquiera podía criticarla, cualquiera podía señalarla, pero cuando Dios hace misericordia, cuando Dios ha trazado un linaje, imagínate esta mujer que vivía en esa ciudad, que vivía con esa gente pagana, la ciudad que se creía inconquistable, indomable. Jericó tenía fama, Jericó tenía grandeza según sus dioses terrenales. Pero llegó el momento y la hora en que Dios iba a derribar esas murallas de Jericó donde vivía esta mujer, y esta mujer iba a ser renombrada para la gloria y la honra de Dios, porque del linaje de Asoleveira. Imagina que la sangre de Jesucristo tiene poder para restaurar, la sangre de Jesucristo tiene poder para perdonar, la sangre de Jesucristo tiene poder para cambiar la mente y el corazón del hombre. La sangre de Jesucristo transforma a las criaturas de tal forma que Dios transformó a esta mujer Rahab en una nueva criatura, le dio una
una oportunidad. Aunque aquella ciudad fue destruida, aunque Jericó fue destruido y derribada sus murallas, pero esta mujer tenía promesa. Esta mujer, ya Dios había trazado un linaje, y aunque ella pensaba que no era importante, imagínate que ella quizás pensó que no era importante, porque ella dijo: he escuchado de la fama del Dios de Abraham, del Dios de Jacob, del Dios de Elías, cómo con brazo fuerte lo sacó de la esclavitud de Egipto, cómo abrió el mar rojo, cómo vence y ha vencido a los enemigos. Habían escuchado allí en esa ciudad. La mujer confesó, aleluya. Rahab confesó. Ella quería una oportunidad, pero ella no sabía. Imagínate cómo Dios había trazado una genealogía. Ella pensó que no iba a ser alguien importante en la vida, aleluya, pero estaba en el linaje, estaba en la descendencia. Aunque el hombre piense que no vale nada, aunque el hombre piense que su vida no es nada, aunque el hombre llegue a pensar que el enemigo lo ha metido en una fosa profunda, porque esta mujer, al parecer, toda la ciudad la tenía de menos. Su vida, quizás ella llegó a pensar que no valía nada, pero más Dios tenía preservado un linaje, alabado sea el Rey, que de allí también vendría la descendencia. Gloria a Cristo, aleluya. Imagínate la misericordia de Dios. Imagínate entonces. No podemos pensar nosotros, y quizás el enemigo nos quiere hacer pensar que no valemos nada, que jamás seremos importantes en el linaje del planeta Tierra, o que quizás no estamos en la familia correcta, porque esta mujer, quizás el enemigo le había puesto pensamientos de esa naturaleza, que su vida no valía nada. Pero más, en la genealogía de Jesucristo aparece Rahab. Salmón engendró de Rahab a Booz. Ahí estaba Rahab. Y de Rahab nació Booz, alguien que hizo misericordia. Booz hizo misericordia de aquella viuda, de aquella mujer que había perdido a sus hijos. Imagínate cómo esta mujer dijo: ya no me llamen, ya no me llamen, ya no me llamen más por mi nombre. Ya no me quiero llamar como me he llamado toda mi vida. Mejor llámenme Mara, llámenme amargura, porque mi vida ha sido una amargura. Asoleveila, Kiakanda, Labastokia, Katukanda. Imagínate que esta mujer dijo que se encontraba en amargura. Ella pensó que Dios no había hecho memoria de su vida. Asoleveila. Imagínate que esta mujer, Noemí, a pesar de que sus palabras para ella y los que la habían escuchado, que ya no quería llamarse Noemí, sino que Mara, porque vivía en amargura. ¿Por qué? Porque había perdido a sus hijos, a Malón y a Kelión. Ella pensó: Asoleveila, Kiakanda, Labasoki Makanda, Asokeba, Tukibakanda. Ella pensó que Dios la había desamparado, pero ella estaba bajo el ojo, bajo el poder de Dios, y estaba bajo el linaje de lo escogido por Dios. Aparece allí esta mujer. Allí nació Booz, y Booz hizo misericordia de esta mujer llamada Noemí. Y Booz, imagínate cómo suceden las cosas. Noemí, se le mueren los hijos. Ella dice: ya no. Habían quedado las esposas de sus hijos desamparadas. Ella no podía hacer nada, ya estaba anciana. Ella le dice a Ruth:
Nadie podrá redimir. Asoba, tocaima, tolebe veila, kiakanda. Nadie podrá redimirnos. Ay, sole veila. No quema catuquía, pero quien lo redimió. Alabado sea el Rey, porque había un linaje, había una descendencia. Cuando Dios ha llamado, es Dios llamando al hombre, porque ha trazado una línea, un linaje. A sole veila. Y aunque el enemigo quiera venir como un león para atormentarnos, no va a poder, porque estamos marcados con la sangre de Jesucristo. Es el poder de Dios que nos ha redimido de toda condenación. Aleluya. Es Jesús. Imagínate, asobeila aquí acá tocanda el lamento de esta mujer. Llámenme Mara, llámenme amargura, llámenme una mujer que vive de amargadamente, porque eso significaba esa palabra en la Biblia, y significa esa palabra en la Biblia, que ella ya no tenía paz, no tenía tranquilidad, ya no quería que la llamaran por su nombre. Pero más Dios no olvida su linaje, más soleveira aquí acá tu canda, no soleveira. Si Él nos ha llamado, aunque parezca que no estamos avanzando, aunque parezca que no estamos haciendo nada, aunque parezca que mucha gente comienza a criticarnos, que mucha gente comienza a señalarnos, aunque un león venga en contra de nosotros, no tiene que temer nuestro corazón, porque hay que hacer memoria. Si Dios hizo memoria de estos linajes, de esta descendencia, también hará memoria de nosotros. Solo hay que seguir pidiendo misericordia. Aleluya. Imagínate qué hermoso, qué preciosa esta palabra. Qué precioso la misericordia de Dios. Vos nace de una mujer que la gente menospreciaba, pero este vos, Dios lo usa para redimir a Ruth. Ruth había quedado viuda, estaba viuda. Ella dijo: me voy a quedar sola. El esposo se había muerto el esposo de Ruth. Noemí le dijo: hija, si quieres vete, porque yo ya estoy anciana, ya estoy vieja, ya no podré tener hijos para que tú puedas volver a casarte con alguno de ellos. No podré. Si quieres vete. Mas Ruth le dice: no, donde Asobeila, donde tú vayas, yo voy a ir a Soleveila. Pero esas palabras no estaban naciendo de ella. Astoquia Catucanda. Esas palabras venían de la misericordia de Dios, de mantenerse firme. Al parecer todo estaba perdido, al parecer ya no había oportunidad de que alguien la redimiera. Ellas pensaron que se iban a quedar viudas, y pensaron que nadie iba a hacer memoria de ellos. Mas cuando Dios ha trazado las generaciones, mas cuando Dios ha trazado un linaje, aleluya, van a haber proezas, van a haber maravillas, van a haber grandezas, porque de donde menos se espera la humanidad van a comenzar a salir evangelistas, van a comenzar a salir pastores, van a comenzar a salir misioneros, porque de donde menos se espera la gente se levantarán hombres ungidos para la gloria y la honra del Padre. Aleluya. Asobebeila batukia kanda. Natuki basukika. Leveila baso leveila. Imagínate cómo Dios nos toca a través del Espíritu. Esta mujer estaban sufriendo. Ellas pensaban: se van a quedar solas. No hay nadie que nos pueda redimir. Eso decía Ruth.
Eso decía Noemí. Pero Dios en su infinita misericordia tiene trazado una genealogía, aleluya. Y de aquella mujer que la gente dijo que no valía nada, pero hizo algo para la memoria de Dios, aleluya. Pero no solo eso, sino que Dios había trazado algo sobre la vida de esa familia. Y a pesar de que el enemigo quería tenerla envuelta en esa clase de vida, Rahab Dios no hace acepción de personas, aleluya. Dios no hace acepción de personas. Imagínate, usó la vida de Rahab en la genealogía para que naciera este varón llamado Booz. Y este varón llamado Booz redimió la casa, la descendencia de Noemí y la descendencia de Ruth, alabado sea el Rey. Mas ahora, ¿quién nos ha redimido a nosotros? Estábamos perdidos, estábamos muertos, que no teníamos esperanza. El enemigo nos había derribado, el enemigo nos tenía enjaulados, el enemigo nos tenía en sombra de valle de muerte, el enemigo nos tenía con una mente reprobada. Pero más viene Jesucristo con su sangre, aleluya, y viene redimiéndonos de todo pecado, de toda condenación. A pesar de que para nosotros no había esperanza, el pecado había hecho estrago en nuestra vida, pero vino alguien que nos redimió, aleluya. Y por eso ahora somos más que vencedores por la sangre de Cristo, aleluya, gloria a Dios. Nazoveila, redimidos por la sangre de Cristo. Vos redimió el linaje de Ruth. Ruth pensó: yo me quedaré sola, yo no tendré nadie en mi vida. Pero Dios había trazado algo hermoso sobre esa genealogía, aleluya. Porque esa genealogía no la iba a destruir el enemigo, sino que Dios había puesto sus ojos sobre esa genealogía, porque tenía que seguir heredero tras heredero, descendiente tras descendiente, porque Dios iba a llegar hasta el momento, hasta la descendencia donde iba a llegar María y José, de los cuales nació Jesús, el Hijo de Dios, aleluya. Aunque Satanás persiguió a María, persiguió al niño, lo quiso matar, se le lanzó como río. Vino el enemigo y persiguió, y Jesús y María tuvieron que irse. José, María se llevaron a Jesús hacia Egipto, porque comenzó una matanza de los niños. Pero no iba a terminar allí. No iba a terminar allí. No iba a terminar allí la genealogía. Dios el Padre iba a preservar a su Hijo para que cumpliera hasta que, imagínate esta palabra, y basto que alaba. El diablo quiso destruir aquella genealogía que venía de descendencia tras descendencia, de generación tras generación. Quiso quitarles la fe a Abraham, quiso quitarle la fe, la esperanza. A Jacob quiso destruirlo con mentira, pero más Jacob fue valiente y peleó su batalla, alabado sea el Rey, peleó su bendición hasta que halló el propósito de Dios, aleluya. Rahab también, oh, aleluya, gloria a Dios. La hermosura de Dios, y llega hasta Jesús, la genealogía. Pero a Jesús también el enemigo, cuando estaba pequeño, lo quiso matar. Dieron la orden que mataran a todos los niños. Por eso se le aparece el ángel a José y a María, le dice: vayan y escápense a Egipto, váyanse. Y es por eso que el profeta dice: de Egipto llamé a mi hijo, alabado sea el Rey. No es que Jesús había estado en Egipto, en el mundo, no, es que Jesús se fue para
para preservar la vida, porque Él la iba a entregar, nadie se la podía quitar. Él la iba a poner por amor a cada uno de nosotros, porque no iba a terminar allí la genealogía, no iba a terminar con aquellos apóstoles, con aquellos profetas, no iba a terminar allí. La descendencia marcó generación tras generación hasta llegar a nuestra vida, hasta llegar a nosotros. Y hoy Dios, aleluya, hasta aquí acá tu canta, tiene trazada genealogía, tiene trazada generaciones de nuestras vidas, de los linajes que ha levantado, alabado sea el Rey. Él comenzará a levantar pastores, a levantar a evangelistas, a levantar profetas, alabado sea el Rey. Él comenzará a ungir a sus siervos, aleluya. La genealogía no podía terminar allí, gloria a Dios. Imagínate cómo venía esta genealogía, gloria a Dios. El enemigo la quiso destruir con Abraham, desesperándolo, quitándole la fe, la esperanza que tuviera un heredero, pero no fue así. Dios se acordó, aunque ya estaban ancianos, Dios cumplió su promesa y nació su hijo Isaac, aleluya. Pero no se quedó allí, de Isaac nació Jacob, aleluya. El enemigo quiso desesperar a Jacob y así a los demás descendientes. Quiso desesperar a Rahab. Rahab, estando en esa ciudad, Jericó, creía quizás llegó a pensar y dijo, no, mi vida no vale nada. Pero imagínate lo que Dios hace. De Rahab nació Boaz, y Boaz tomó como esposa a Ruth, la que creía que iba a quedar sola, desamparada, que nadie la iba a redimir. Boaz redimió esa familia. Jesucristo nos ha redimido de toda condenación. Por la sangre de Jesucristo hoy hemos sido redimidos de toda condenación. Hemos sido perdonados. Todas nuestras iniquidades, todas nuestras maldades, Dios las arrojó a lo más profundo de la mar, aleluya. Y nos hizo reyes y sacerdotes para la gloria del Padre, gloria a Dios. Llegó, de Boaz engendró a Ruth, de Boaz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Imagínate, Isaí, reyes nacieron de estos linajes. O sea que la promesa que Dios le había hecho a Abraham, Dios venía cuidando cada genealogía, Dios venía cuidando cada generación. Aunque el enemigo quería destruirlo, aunque el enemigo quería destruir aquella familia, pero cuando Dios ha marcado una familia, no podrá Satanás, que Jehová reprenda a Satanás. Jehová te reprenda, Satanás. Jehová que hizo los cielos y la tierra, Jehová que escogió a Jerusalén, te reprenda. La sangre de Cristo tiene poder. Imagínate qué hermoso, qué precioso este linaje. La misericordia que Dios hizo en este linaje. De Boaz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David. Isaí. El profeta Samuel llega a la casa de Isaí a buscar la promesa. Dios le había dicho al profeta, ve a la casa de Isaí, porque de allí yo he escogido a alguien,
Aleluya. Imagínate cuando llegó el profeta Samuel y comenzaron a llegar los hermanos de David. Pero cuando el profeta Samuel vio aquellos hombres frondosos, aquellos hombres de gran estatura, él pensó y dijo: este ciertamente será el que Jehová ha escogido. Pero Dios le dice: Samuel, te equivocas, porque yo no veo lo que los hombres ven, yo veo el corazón. Aleluya. De tal forma que pasaron todos los hermanos de David y no habían encontrado al que Jehová estaba buscando. Mas cuando el profeta le dice: falta alguno de tus hijos, Isaí, le dice: sí, falta el menor. La misericordia de Dios. Gloria a Dios. La misericordia de Dios. La misericordia de Dios. Cómo viene Dios guardando cada genealogía. Como Dios guardó a Abraham. Como Dios lo probó a Abraham para ver si entregaba a aquel hijo Isaac. Dios no le iba a quitar la vida, porque de esa descendencia iban a nacer reyes. Iban a ser el Hijo de Dios. Aleluya. Jesús, el Hijo de Dios. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. La genealogía. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, del que fue mujer, y el rey David engendró a Salomón de la que fue mujer gloria a Dios. Y el rey David engendró a Salomón de la que fue de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa. Qué maravilloso es cuando Dios ha marcado las generaciones. Aunque nosotros pensemos, aunque el enemigo por momentos nos haga pensar que no valemos nada. Abraham tuvo sus pruebas. Dios lo probó. Ya siendo ancianos, vieron la promesa cumplirse. Isaac, de Isaac, Jacob peleando su bendición, esforzándose por su bendición. Dios vino guardando esa genealogía, esas generaciones. Y si Dios ha fijado sus ojos en nuestra genealogía, en nuestra generación, ¿qué es lo que Dios tiene preservado? Un pastor, un ministro de alabanza, un evangelista, un misionero que vaya por todo el mundo predicando y anunciando las buenas nuevas de salvación.
Imagínate qué maravilloso como Dios viene mostrando esta genealogía, como Dios viene guardando estas generaciones. Rahab llegó a pensar, no valgo nada, pero más Dios. De allí nació Boaz, un hombre de Dios que redimió la casa de Noemí y se casó con Ruth, redimiéndola. Pero más ahora que el enemigo, por cuanto todos habíamos pecado, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos estábamos separados de Dios, el pecado había hecho una separación entre los hombres y Dios, entre Dios y entre los hombres. El hombre no podía acercarse a Dios, el hombre no podía entrar al lugar santísimo, pero más bien de Jesucristo desde el tercer cielo. Y esa genealogía llegó hasta María y a José, porque el Padre tenía preservado que Jesús naciese de allí para que nos redimiera de toda condenación, para que Jesús entregara su vida en la cruz del Calvario, para que a través del sacrificio de Cristo ahora nosotros podamos ser reyes y sacerdotes, caminar en libertad, caminar en amor, caminar en la gracia de Dios, caminar en la esperanza de Dios. Antes no teníamos esperanza, antes andábamos errantes, no sabíamos a dónde íbamos, mas ahora sabemos que nuestro destino no es la tierra, nuestro destino no es la luna, nuestro destino no es Marte, nuestro destino es la patria celestial, nuestro destino es el tercer cielo, donde está el trono de Dios, donde está la ciudad de Dios, donde está la gran ciudad de Dios, la nueva Jerusalén. Allí Dios nos ha querido y nos quiere llevar para guardarnos por los siglos de los siglos. Él quiere que nos vayamos a gozar en esa ciudad santa. Es por eso que Él vino a redimirnos, y es por eso que el Padre viene preservando esta genealogía. Es por eso que el Padre hace memoria aún de aquella gente que creían que no valía nada, como Rahab, aún aquella gente que caminaba sin esperanza, como Ruth, que creía que ya no iba a ser redimida. Pero más Dios ha marcado las generaciones, ha marcado la genealogía, y más Dios ha marcado cada generación. Alabado sea el Rey, porque Él sabe quiénes son escogidos. Él sabe quiénes somos escogidos, llamados. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Qué maravilloso ver cómo Dios el Padre venía guardando estas genealogías, venía haciendo misericordia de familias que la gente creía que no valían nada, como Rahab. Gloria a Dios que entra en las genealogías. Gloria al Rey, gloria a Cristo. Porque de lo vil, de lo menospreciado, de lo que la sociedad piensa que no vale nada, de allí Dios escoge genealogía para preservar su generación hasta donde Él quiere llegar. Gloria a Dios. Qué maravilloso. Qué maravilloso. Y llegábamos a Isaí. Ahí vamos a cerrar con el tema. Llegábamos hasta la casa de Isaí, donde Isaí tenía a su hijo menor llamado David, y ese era pastor de ovejas. Él nunca pensó que el linaje lo iba a alcanzar. No solo para levantar reyes y preservar la genealogía, no solo para eso, sino por el plan, por el amor y la misericordia de Dios, porque nuevas son cada mañana sus misericordias y su fidelidad con los hijos de los hombres. Dios manda al profeta Samuel a la casa de Isaí
porque ahí hay una genealogía marcada, porque ahí hay una generación marcada, aleluya, gloria a Dios, porque de allí Dios, de esa familia, va a levantar linajes como venía levantando, va a levantar reyes hasta llegar al Rey de Reyes y Señor de Señores, el Cordero inmolado, el Cordero que entregó su vida, como dice el profeta Isaías, como Cordero se comportará delante de los trasquiladores, enmudecerá, no abrirá su boca por amor a ti, por amor a mí, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga salvación y vida eterna. Así es Dios de misericordioso, viene guardando la genealogía, viene guardando las generaciones, a pesar de que el diablo quiso destruir genealogía, generaciones, mas cuando Dios ha trazado una generación, no va a poder el enemigo, aleluya, gloria a Dios. Dios hará lo que Él ha pensado hacer, aleluya. Porque imagínate que de Jacob nació José. De Jacob a Judá y a sus hermanos, los 12 hijos de Jacob: Benjamín, Dan, Manasés, Efraín, Zabulón, Neftalí, Leví, Judá, Benjamín, José, los hermanos, los hijos. Pero esa genealogía, solo en la casa de Jacob, cómo vivió esa familia. Al parecer, los hermanos habían hecho algo malo, pero todo era un plan de Dios. Al endurecer el corazón de los hermanos de José, que actuaran de esa manera, la casa de Jacob sufrió. Jacob sufrió por cómo actuaron sus hermanos, sus hijos. Cómo actuaron sus hijos. Sufrió. Pero cuando Dios ha marcado una genealogía, una generación, Dios hará lo que tiene que hacer. Porque todas las cosas a los hijos de Dios, a los que confiamos en Dios, nos ayudan para bien. A José le ayudó para bien. A la casa de Jacob le ayudó para bien. Las genealogías, las generaciones, gloria a Dios. Pero llegamos hasta la generación de Isaí. Isaí engendró al rey David, gloria a Dios, y ahí cerramos el tema. Pero de ahí nació Jesucristo, hasta el linaje de Jesús. Y Jesús nos vino a redimir de toda condenación. Por eso tenía que preservarse esa genealogía, gloria a Dios. Si Dios permite, este tema está hermoso, está precioso. Que sea Dios dándonos más sabiduría. Porque sentí el poder, el fuego de Dios que me quemaba, me quebrantó, me hizo llorar al ver la misericordia que Dios hizo de Rahab y que hizo memoria de esa genealogía, de esa mujer, de Ruth, que pensó
que se iba a quedar sola. Pero más cuando Dios ha trazado una línea y ha marcado una genealogía, una generación, es hermoso lo que Él va a hacer. Sigamos adelante, sigamos perseverando, sigamos viendo el blanco perfecto que es Jesús. Dios te bendiga. Invócale a Jesús de esta manera. Señor Jesús, reconozco que yo he pecado, reconozco que yo he fallado, reconozco, Señor, que me he alejado de tus caminos, pero ahora, Jesús, te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Yo sé que eres el Hijo de Dios, eres el Mesías. Ahora me arrepiento de mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Borra mis rebeliones, borra mis transgresiones. Señor, dame las fuerzas. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Se ha hecho tu oración. Busca un lugar donde congregar. Busca un lugar donde se predique la palabra de Dios. Se hable de Jesús, el Hijo de Dios. De su palabra, de sus maravillas, de su poder, de su gracia, de su amor. Busca un lugar. Cómprate una Biblia. Escudriñala. Porque Jesús dijo, escudriñad las Escrituras. Porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él.